Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy es jueves 22 de octubre, día de San Juan Pablo II. El Evangelio que meditamos de San Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 53. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos ama, y este amor debe ser correspondido. El fuego expresa en la Biblia el amor ardiente de Dios por nosotros. En el Hijo de Dios, hecho hombre en Cristo, alcanza ese amor divino su máxima expresión. Y lo dice San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y Jesús revela sus ansias incontenibles de dar la vida por amor a cada uno de nosotros, a ti y a mí, y la entrega voluntariamente. Pues nadie tiene más amor que quien entrega la vida por sus amigos. En San Juan 15:13. San Juan dice de Jesús que, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, expresando entonces de esta manera la intensidad del amor de Cristo que llega hasta dar su vida. Es más, ese amor no termina con su muerte porque Él vive y desde su resurrección gloriosa nos sigue amando infinitamente. Cristo llama bautismo a su muerte porque en ella va a salir resucitado y victorioso para nunca más morir. Y nuestro bautismo es sumergirnos en esa muerte de Cristo, en la cual morimos al pecado y renacemos a la nueva vida de la gracia. Por eso, como cristianos, hemos de ser con esa nueva vida fuego que encienda como Jesús encendió a sus discípulos, un fuego de amor a Dios y al prójimo. Cuando sintamos en el corazón ese fuego abrasador que nos enciende en el amor de Dios, hemos de propagarlo a otros muchos corazones. Dice la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo todavía pecadores, murió por nosotros. Y la respuesta la da Cristo, para poder corresponder a ese amor divino, a ese don de Dios. Cualquiera que me ama observará mis mandamientos y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos mansión dentro de Él. Eso es San Juan 14, 23. Ahora, ¿creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? El Señor no vino a traer una paz terrena y falsa, la mera tranquilidad que a veces ansía el egoísmo nuestro, sino la lucha contra las propias pasiones, contra el pecado, contra todas las consecuencias del pecado. Porque el pecado provoca la injusticia y el error, la división, la guerra. Y el mensaje del Evangelio es de paz, es de reconciliación, de esa verdadera paz que es un regalo de Dios, que es una paz fuerte y duradera, porque fundándose en la justicia y en el amor penetra el corazón. Y es que el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Gaudium et Spes número 78, dice: en la medida en que el hombre es pecador, amenaza y amenazará el peligro de guerra hasta el retorno de Cristo. Pero en la medida en que los hombres unidos por la caridad superan el pecado, desaparecerán las violencias. Es decir, pecadores sí, pero como decía el Papa Francisco, corruptos no. Y Cristo fue signo de contradicción. Por eso,
previene a los discípulos de la lucha, de las divisiones que acompañan esa difusión del Evangelio. Efectivamente, el anuncio de la palabra de Dios produjo grandes separaciones. A causa de ellas, en las mismas familias, los que abrazaban la fe tuvieron por enemigos a aquellos de su propia casa que resistían a la palabra de la verdad. Y el Señor deja claro que nada debe interponerse entre Él y los discípulos, ni siquiera personas de la familia. Todo lo que sea obstáculo debe apartarse. Las palabras de Jesús nos enseñan entonces que ninguna oposición entre el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y el de amar a los padres, sino simplemente señala el orden que ha de guardarse. Es decir, debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, tomarnos en serio la lucha por ser fieles a Jesús, ser buenos cristianos, y también debemos amar a esos padres que Dios nos ha dado. Pero el amor a los padres no puede anteponerse al amor de Dios. En general, no tiene por qué plantearse la oposición entre ambos, pero si en algún caso se llegase a plantear, hay que tener bien grabada en la mente y en el corazón esta enseñanza hoy del Señor. La vida cristiana es un combate sin pausa contra el mal, contra cualquier forma de egoísmo y de odio. La lucha contra el pecado se desarrolla dentro de nosotros mismos. Es una lucha que no acabará nunca sin tregua posible. Es más, San Agustín decía eso: luego hay que luchar siempre porque esta inclinación al pecado con la que hemos nacido no puede tener fin mientras vivimos. Puede menguarse, pero no extinguirse, y en esa lucha andan toda su vida los santos. Es decir, el combate contra el pecado es en último término contra Satanás. Es un combate que implica a toda la persona y exige una atenta y constante vigilancia. Quien quiere caminar en el amor de Dios y en su misericordia no puede contentarse con evitar los pecados graves y mortales. ¿Me esfuerzo por evitar los pecados veniales? Si no es así, no estoy luchando de verdad contra el mal. Con la gracia de Dios venceremos en las batallas que nos presenta el diablo. En su primer viaje a España, el Papa San Juan Pablo II decía a los jóvenes: la lucha contra el mal se plantea en el propio corazón y en la vida social. Y así decía el Papa San Juan Pablo. Decía que a los jóvenes que hagan esa experiencia con Jesús, vivan en la oración con Él, en su doctrina, en la enseñanza de la Iglesia que nos propone a todos nosotros. Eso fue por allá en 1982, un discurso este 3 de noviembre. La batalla contra Satanás para conservar y promover nuestra fe sobre la tierra, es decir, para poseer a Dios en nosotros y en los demás, no admite tregua. Es decir, en la batalla la palabra de Dios es arma insustituible. Pues por eso estamos aquí, por eso hacemos estas meditaciones todos los días con gran esfuerzo, pero con gran amor a Dios, sobre todo. Pues en la palabra encontramos la verdad. Solo conociendo bien lo que Dios nos dice con su palabra podemos crecer en el amor auténtico. La palabra de Dios es luz que ilumina a ti y a mí, que caminamos a veces en las tinieblas. Es alimento divino. Dios no habla en el pasado, sino que habla en el presente. Él habla hoy con nosotros. Nos concede su luz, nos muestra el camino de la vida. Dios sigue hablando. Sus palabras, por ser divinas, recordemos esto para finalizar, son siempre actuales, porque son divinas y porque son eternas. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.